Aquí seguimos, aquí continuamos, esto es el Boulevard. En esta oportunidad estamos muy contentos y orgullosos, eso es lo que llama, en periodismo se llama avvocato di cardinali, uno poder tener frente a nosotros a un hombre de la estatura intelectual, académica y la experiencia de Estado del doctor Domingo Cavallo, exministro de Economía, gobernador del Banco Central, canciller de la República de Argentina. Todo un privilegio. Mis respetos, señor. Un gran gusto. ¿Se ha sentido bien aquí? Sí, bueno, acabo de llegar, llegué ayer, pero siempre me siento bien cuando vengo a Santo Domingo y a República Dominicana. Bueno. La gente es muy buena y el país es muy lindo, así que se dan todas Hasta le las podemos condiciones necesarias. Hasta podemos conseguir un tango por ahí, don Domingo. Si usted, Mingo, como le dicen sus amigos, Así sus amigos es. de infancia le dicen Mingo. Mingo, así Doctor es. Cavallo, creo que los uruguayos que usan mucho una expresión de que cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. De repente el capitalismo iba feliz en el inicio del siglo XXI y de repente se reunieron factores energéticos, alimentarios, financieros y estalló esto. ¿Cómo llegó el capitalismo occidental? ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? ¿Por qué se ha dado esta crisis de tal magnitud desde su visión? Porque existió excesivo endeudamiento, tanto de las familias como de las empresas y también de los estados, en los principales países del mundo, en Estados Unidos y en varios países de Europa. Este excesivo endeudamiento, que tiene que ver con un optimismo exagerado durante tanto la década de los 90 como la última década, y una gran afluencia de capitales, particularmente provenientes del Asia, que tiene mucha capacidad de ahorro y que permitió una gran expansión del crédito en los Estados Unidos y también en Europa. Eso hizo que los bancos fueran imprudentes en el otorgamiento de créditos. Y luego llegó un momento en que los deudores no pudieron pagar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas familias de ingresos medios o bajos consiguieron un crédito hipotecario, pero para comprar una vivienda que en ese momento era muy cara, porque se había producido una especie de burbuja y el valor de las viviendas era muy alto. Cuando se pinchó esa burbuja, se encontraron con que tenían que pagar una deuda que excedía el valor de su vivienda. Y tenían además condiciones de intereses bajos al principio y luego los intereses iban a subir. Bueno, eso dio lugar a que mucha gente dejara de pagar porque no podía pagar. Los bancos se llenaron de propiedades, esas propiedades las lanzaron al mercado, hicieron bajar aún más el precio de las viviendas y el problema se transformó en un círculo vicioso. Pero todas las crisis financieras en todos los países del mundo y en todas las épocas fueron parecidas. La dimensión que tiene esta crisis financiera es mucho mayor que todas las anteriores, porque se ha producido en la economía más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos. Y además, algo parecido ocurrió también en varias naciones europeas. No solo las que están dentro del euro, sino en el mismo Reino Unido, que no está dentro del euro, pero ha tenido una burbuja inmobiliaria y un problema financiero muy parecido al de España, por ejemplo. Y después hay estados que se endeudaron mucho como sector público, como Estado. El caso de Grecia, en menor medida el de Portugal y en menor medida el de Irlanda. Pero Irlanda tenía un sistema bancario muy grande que dio también malos préstamos, tuvo grandes pérdidas y el Estado se hizo cargo de esas pérdidas. Y entonces ahora Irlanda, por ejemplo, que era una economía que estaba siendo muy bien manejada y que crecía muy bien, se encuentra también con una deuda muy grande. El problema de las crisis financieras es que hasta que no se toman las pérdidas, es decir, hasta que las pérdidas que existen y que ya se produjeron y que son de alguna manera inevitables, no se asignan y la gente que las tiene que soportar ya tiene que resignarse y soportarlas,
quedan sin resolver. ¿Por qué? Porque las crisis financieras, el que tiene en su activo una pérdida trata de pasárselo a otro. Y mientras exista esa posibilidad, obviamente hay una gran incertidumbre respecto de quién es solvente, quién no es solvente. Y todo eso provoca una situación de incertidumbre y un clima preponderantemente recesivo. Ahora, ¿cómo se resuelven las crisis financieras? En el caso de los Estados Unidos, la forma de resolverla fue con una gran intervención del Banco de la Reserva Federal, emitiendo muchos dólares para sostener a los bancos y también para tratar de recrear el crédito y que se reactive la economía. Ahora, esa gran liquidez con la que en los Estados Unidos tratan de atenuar los efectos de la crisis, tiene efectos globales y afecta a las economías del resto del mundo. Si bien en este momento no hay inflación en los Estados Unidos, porque hay una recesión y esta gran emisión monetaria es apenas suficiente para evitar que la recesión se profundice, sin embargo, esa gran liquidez que crea la economía de Estados Unidos alimenta procesos de expansión de demanda desde China a Brasil, todo el resto de las economías emergentes. Y son esos procesos de expansión de demanda en estas economías emergentes los que hacen subir el precio de las commodities. Básicamente, el aumento tanto del precio de los alimentos como de los minerales y del petróleo tiene que ver con esa gran liquidez que ha inyectado Estados Unidos para tratar de paliar la crisis financiera. Es un tema muy complejo. Lo que hay que hacer es entenderlo en su naturaleza para que cada país pueda ver cómo se posiciona frente a este panorama que existe. Pero en cuanto al manejo, en este caso creo que Ignacio Ramonet habla de una ley del cinismo neoliberal que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, un poco a partir de la decisión del gobierno estadounidense, de la Reserva Federal, de asumir, y eso se ha hecho en más de un país. Hay unos bancos en problemas, como son bancos poderosos, podrían arrastrar al sistema y entra el Estado a proteger a esos bancos, que no es la misma política cuando se trata de defender a los pobres ahorrantes o adquirientes de pequeñas viviendas. ¿Cómo usted evalúa eso? Bueno, por de pronto, cuando el Estado interviene, por ejemplo, como intervino en Irlanda, los propietarios de los bancos pierden todo su capital accionario, porque obviamente el capital accionario de los bancos está para absorber las pérdidas. Lo que ocurre es que como el endeudamiento de los bancos es 10 o 15 veces el capital, con que pierdan un 10% o incluso menos de un 10% de sus activos, ya han perdido todo su capital. Por lo tanto, los propietarios de los bancos son castigados en el sentido de que pierden todo su capital. Por ejemplo, incluso los bancos que no han sido liquidados, como el Citibank, tenía el valor de sus acciones era $50 y cuando el gobierno entró a inyectar dinero, lo hizo con un valor de la acción de $1. Es decir, que los viejos accionistas del Citibank habían perdido $49 por los $50, o sea que prácticamente sus acciones no valían nada, con lo cual prácticamente el Estado pasó a ser el propietario de ese banco. O sea, no es cierto que el Estado salve a los banqueros pierden su capital. A los que salvan es a los bancos y a sus estructuras de personal. ¿Por qué los salvan? Los salvan porque los acreedores de los bancos son los depositantes, los ahorristas. Entonces, si no salvan a los bancos, toda esa gente que depositó en los bancos perdería sus ahorros. La cuestión que se discute mucho y que yo creo que hay que resolverla de manera diferente a como se la vino resolviendo hasta ahora, es la cuestión de los acreedores de los bancos, que no son depositantes pequeños y medianos, sino que son grandes capitalistas, tenedores de bonos. Bueno,
ahí lo que hay que buscar son mecanismos para que esa gente tome una parte de las pérdidas, ¿no? Y vamos, por ejemplo, al caso de Grecia. Grecia recibió muchos préstamos de bancos europeos y de otra gente que decidió comprar los bonos griegos. Ahora el mercado dice que esos bonos griegos valen el 50% de su valor facial. Sí. ¿Por qué? Porque se reconoce que Grecia no puede pagar esa deuda. Entonces, lo que los alemanes están insistiendo, y yo creo que tienen razón, es que si bien hay que ayudar a Grecia para que el pueblo griego no sufra una tremenda caída en su nivel de vida y para que tenga tiempo para reorganizar bien su economía y eliminar todos los problemas que condujeron a esta crisis, pero hay que conseguir que parte de las pérdidas que ocasionaron esos préstamos excesivos a Grecia las soporten los mismos acreedores. Por eso se habla del involucramiento del sector privado en la solución de la crisis griega. Por ejemplo, ¿qué debería haber hecho Irlanda? En lugar de hacerse cargo de todos los pasivos de los bancos, yo creo que tendría que haberse hecho cargo de los pasivos con los ahorristas genuinos, no, todos son genuinos, pero los ahorristas, las familias y los de más bajo nivel. Claro, y las otras deudas que tenían los bancos, con, por ejemplo, gente que había comprado bonos de esos bancos o depositantes de gran envergadura en esos bancos, tendría que haberle dicho, señores, nosotros nos vamos a hacer cargo de esas deudas, pero háganos una quita del 50% o del 40%, ¿no? Ese tipo de involucramiento del sector privado, así se llama, en tomar parte de las pérdidas cuando son responsables de haber dado los malos préstamos, sí, además de los accionistas de los bancos que, como ya dije, obviamente pierden todo su capital. Eso es lo que ahora se está discutiendo y yo creo que la discusión va en la buena dirección, precisamente para que no se dé lo de la estatización de las pérdidas y la privatización de los beneficios, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir a una pausa, doctor Caballo. Cuando regresemos, mire, doctor, aquí nosotros operamos bien, pero los pacientes se nos mueren en República Dominicana. Somos un país ejemplar en el crecimiento del Producto Interno Bruto, y usted lo sabe mejor que yo. Sin embargo, la evaluación del Foro Económico de Davos de lo que ha sido la sociedad, la economía dominicana y los servicios no deja mucho que desear. Entonces me gustaría que después de la pausa hablemos un poco de qué puede hacer para un país que macroeconómicamente es estable, que crece, que tiene inflación más o menos controlada, que hace 7 años que tiene la divisa más o menos controlada, pero sin embargo esos datos para nada se reflejan en la vida de la gente. Después de la pausa, con su permiso, y continuamos esta conversación con el doctor Domingo Caballo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta entrevista con el doctor Domingo Caballo. Doctor, nos quedamos en un país del Caribe que se operan bien los pacientes, pero entonces el paciente muere. Un país que crece muy bien, estabilidad macroeconómica, pero no nos salen las cuentas en lucha contra la corrupción, transparencia, calidad educativa, servicio energético, agua potable. ¿Qué puede hacer? ¿De qué manera? Porque tenemos lo principal y es que crecemos. Ahora, el problema de la exclusión, de la eficiencia del gasto, ¿qué puede hacer un país con estos problemas? Bueno, por de pronto, no dejar de lado el compromiso con la estabilidad macroeconómica. Mucha gente dice, bueno, pero si tenemos estabilidad macroeconómica y tenemos crecimiento, pero seguimos teniendo otros problemas, ¿por qué no nos despreocupamos de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento y nos abocamos a los otros problemas? Lo que pasa es que si uno se despreocupa de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento, la solución de los otros problemas es todavía mucho más difícil y probablemente se agraven los otros problemas. Por eso hay que reconocer que uno tiene muchos problemas,
pero no hay que abandonar las políticas que aseguran estabilidad y crecimiento, porque eso es una especie de orden general, y si uno no tiene un orden general, solo aparece el desorden, y en el desorden ganan siempre los más poderosos y cada vez quedan más postergados los pobres y los que sufren los problemas. Hay que generar una riqueza para poder distribuirla. Claro. Ahora, hay que generarla. El tema de la lucha contra la pobreza y satisfacer todos los déficits sociales que existen es un tema de eficacia del sector público. El sector público, primero, para prestar buenos servicios, tiene que recaudar, porque si no tiene recursos, no puede prestar buenos servicios. Por lo tanto, tener un buen sistema de recaudación, lo cual no significa impuestos demasiado gravosos o demasiado altos, pero impuestos suficientemente simples y controlables en su cumplimiento como para que se pueda evitar la evasión y pueda haber una recaudación adecuada como para que el Estado pueda afrontar sus gastos. Eficiencia en la recaudación. Claro, eficiencia en la recaudación. Y después, eficiencia en el gasto. O sea, hay que cuidar mucho cómo se gasta. Y en ese sentido, si uno establece, por ejemplo, en sectores de infraestructura, buenas reglas de juego, es decir, buenas regulaciones, y las supervisa bien, puede conseguir que el que gaste o el que invierta no sea el Estado mismo, para lo cual necesita cobrar impuestos, sino que invierte el sector privado, siempre y cuando después pueda cobrar los servicios que presta. Pero esa inversión, normalmente si la hace el sector privado y las reglas de juego son buenas, es una inversión eficiente, es decir, que minimiza los costos de producción o de prestación de los servicios. Hay que tender a eso para tener buena infraestructura y buena prestación de servicios. Ahora, en materia de los servicios que ineludiblemente tiene que prestar el Estado, esos servicios también hay que organizar bien los sistemas de prestación. Y ahora, todo eso es más fácil de que se haga cuando hay un clima de orden macroeconómico que cuando no lo hay. Ahora, no es fácil introducir cambios en la forma como se prestan servicios de educación, servicios de salud, servicios de sanidad, servicios de agua potable. Nosotros tenemos también una gran experiencia en Argentina. Nosotros durante décadas prestábamos muy mal esos servicios. Y en la década de los 90, la principal preocupación fue, además de eliminar la inflación, que era un azote para la economía argentina, fue modernizar toda la estructura del Estado para mejorar la prestación de los servicios. Y afortunadamente en eso progresamos mucho. Después vino la crisis financiera que nos desorganizó toda la economía, particularmente en el año 2002, cuando, en mi opinión, se dio una pésima solución a la crisis financiera. La solución fue prácticamente regalarles a los deudores sus deudas, es decir, que se les recortaron a un cuarto las deudas por vía de una gran devaluación y lo que se llamó la pesificación de la economía, y por otro lado se le quitó 75% de valor a los ahorros de la gente, con lo cual eso fue una muy mala solución. Por eso hoy hay bastante inflación de nuevo en la Argentina, 25% anual, aunque el gobierno dice que es el 10% anual, ¿no? Pero, sin embargo, la Argentina pudo crecer bastante y hoy presta más o menos buenos servicios sociales porque tiene un muy buen sistema de recaudación de impuestos. Tiene impuestos exageradamente onerosos, por ejemplo, tiene gravámenes a las exportaciones agropecuarias que han sido muy resistidos con justa razón por la gente, pero un alto nivel de recaudación le permite atender la educación, atender la salud mejor que si tuviéramos muy poca recaudación. Es gobierno barato también, porque a veces hay gobiernos que salen muy caros. Claro. No se recauda mucho, poco, pero se gasta demasiado del depende en qué se gasta. Obviamente que si hay muchos gastos superfluos y que no está bien focalizado el gasto, por ejemplo, pasa en Argentina, y me voy a referir en Argentina porque no conozco suficientemente, aunque he escuchado que algo parecido
viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en República Dominicana. Los subsidios a la electricidad y a la energía. En Argentina también son muy altos, pero no llegan necesariamente a la gente que necesitaría pagar un precio bajo de la energía, sino que son subsidios generalizados y terminan beneficiando más a quienes más consumen electricidad y en realidad ese tipo de subsidios así masivos, no focalizados, no son buenos. Si uno, en lugar de dar esos subsidios masivos, utilizar esos recursos para financiar las inversiones que se necesitan para hacer más eficiente que la energía cueste menos. Y los subsidios que haya que dar, en todo caso se dan focalizadamente a la gente que realmente tiene muy bajos ingresos y necesita pagar un precio menor por la electricidad, el gasto sería menor y la eficiencia del sistema mayor. No estoy refiriéndome a República Dominicana, me estoy refiriendo a Argentina. Atención, pero nos parecemos bastante. ¿eh? Doctor Cavallo, ¿qué pasa en un país, y aquí nos referimos a la República Dominicana, cuando prácticamente su presupuesto de gastos está financiado con préstamos extranjeros y cuando la mayoría de sus obras de infraestructura también están financiadas con préstamos? ¿No pueden los gobiernos ponerle un tope a ese financiamiento? ¿Siempre se puede tomar prestado? ¿O qué puede ocurrir si no hay un límite a ese endeudamiento? Bueno, depende el momento por el que se esté atravesando. Cuando hay un clima recesivo, por ejemplo, cuando por una recesión global bajan los ingresos de exportación del país, vienen menos turistas o hay menos transferencias familiares al país, se genera un déficit que en realidad tiene que ver con unas circunstancias no controlables. En ese momento, si el gobierno bajara el gasto al nivel de la recaudación, acentuaría ese clima recesivo. Entonces, en ese momento, tiene sentido endeudarse para mantener un nivel, sobre todo de inversión pública, que impida una caída en el nivel de actividad económica. Tal es recomendable eso que los organismos internacionales que normalmente tratan de que los países sean fiscalmente muy disciplinados, en circunstancias como esa están dispuestos a proveer ellos mismos el financiamiento. Ahora, eso es siempre una solución de corto plazo para un momento de una recesión. Los problemas se presentan cuando el endeudamiento es continuado, no solo en las épocas de circunstancias adversas o recesivas para evitar agravar esa recesión, sino también en los momentos de prosperidad. En los momentos de prosperidad o cuando ya no se dan esas circunstancias externas recesivas, lo que hay que hacer es tratar de recaudar más y cuidar mucho el nivel de gasto, porque si hay buenas posibilidades de generar ingresos por exportaciones o por venta al mercado interno, es el momento en que el gobierno no necesita gastar tanto para sostener el nivel de actividad económica y es ahí donde no conviene ya endeudarse. Pero el tema del endeudamiento, si es excesivo y si es muy oneroso y si es continuado en el tiempo, lleva algún momento a las crisis financieras. El modelo no es sostenible. O sea, el claro, modelo de que un país funcione a partir de endeudamiento. Quiero hacer una acera, tomo 20 millones de dólares. Quiero hacer lo que sea. O sea, ese ritmo de que incluso que el país crezca en su Producto Interno Bruto, pero crezca en base a inyección de endeudamiento. No es un autoengaño a mediano o largo plazo. Yo creo que, por ejemplo, un país que necesita ahorro externo para tener un buen nivel de inversión, en lugar de endeudarse, lo que tendría que buscar es que haya inversión directa, es decir, que sea gente que compre acciones, o no compre acciones en el mercado, sino compre acciones de empresas que van a construir una nueva fábrica o una infraestructura, que van a desarrollar una inversión real.
Ahora, puede ser que ese inversor directo, que también puede ser un dominicano, un nacional, esa inversión directo, a su vez él se endeude para poder hacer esa inversión. Pero él tendrá que medir la capacidad de afrontar ese endeudamiento y el banco que le presta tendrá que ver si el proyecto en el que él está invirtiendo es bueno o no. Ese tipo de mecanismo que la misma actividad privada pone en marcha para asegurar la eficiencia y la buena oportunidad de los proyectos de inversión, en realidad debería también estar disponible para cuando el Estado tiene que tomar una decisión de endeudamiento. En momentos, como dije antes, de recesión, el endeudamiento puede ser imprescindible para mantener un nivel de actividad. Pero en momentos en que ya no hay recesión, uno tendría que tratar más bien de devolver parte del dinero que pidió prestado en lugar de seguir endeudándose, ¿no? Don Antonio. Ahora, ¿cuál es doctor? Hay un asunto que preocupa mucho a este país, porque hemos sufrido crisis muy fuertes, sobre todo en la década de 1980, que creo que fue para toda América Latina, pero aquí fue terrible, que todos aprendimos economía en esos 10 años, nos hicimos economistas, por ese endeudamiento excesivo. Llegó un momento en que no podíamos pagar, nos intervino el Fondo Monetario, nos subieron los impuestos, se devaluó la moneda de una manera catastrófica, era un asunto que día por día caía el valor de la moneda, y entonces cuando oímos de préstamos nos mortificamos. ¿Cuál es el nivel que puede un país, en estas condiciones de la economía mundial y de la economía de nuestros países, endeudarse? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Hasta dónde podríamos, ya que usted viene con una experiencia interesantísima, hasta dónde podríamos llegar en ese nivel de buscar prestado? Bueno, yo creo que Que no nos pase como al borrachín aquel que después no tenía. Por supuesto, no hay una cifra mágica como porcentaje del Producto Bruto o de las exportaciones que uno pueda decir, de esto no hay que pasar. Pero lo que hay que entender es que el endeudamiento es una consecuencia del exceso de gasto público y privado, o otra forma de ponerlo es insuficiente ahorro público y privado. Si uno, por ejemplo, quiere tener una inversión de una X cantidad de dinero, inversión en el sentido de infraestructura, nuevas fábricas, aumento de la capacidad productiva, y no tiene ahorros suficientes dentro del país, obviamente que se va a tener que endeudar o conseguir que vengan inversiones directas. Es mejor conseguir que vengan inversiones directas del exterior a endeudarse. Ahora, yo me fijo que usted sugiere el préstamo para producción, no para consumo. Claro, eso, primero eso como regla, pero lo que yo sugiero es que hay que tratar de gastar menos y ahorrar más, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Quién puede ahorrar más? Obviamente quien tiene más ingresos, o sea que esto no es para decirle a la gente muy pobre, señor, deje de comer y ahorre, porque obviamente no van a poder ahorrar, pero hay mucha gente que gana mucho dinero, esa gente tiene que ahorrar o utilizar lo que gana para invertir productivamente. Y lo mismo tiene que hacer el Estado en cualquier país. Si se manejan bien los gastos, entonces no se incurre en déficits sistemáticos. Y si no hay déficits sistemáticos, tampoco hay necesidad de endeudarse. El endeudamiento es una consecuencia. Si uno gasta más de lo que genera como ingreso, no tiene otra alternativa que endeudarse. O emitir dinero, que es lo que muchas veces se hizo lamentablemente en mi país. Pero claro, se emite dinero y se provoca inflación y devaluaciones y se entra en esa vorágine en la cual ustedes estuvieron un poco en la década del 80 y algún problema tuvieron también en la última, en el 2003, pero
en mi país fue terrible porque las devaluaciones no eran de 30, 40%, sino que hubiera un momento en que las devaluaciones fueron triplicaron el valor del dólar, cuadruplicaron, quintuplicaron, y la inflación llegó a niveles disparatados de 1000% o más del 1000% anual, ¿no? Yo creo que afortunadamente República Dominicana no tuvo una experiencia tan gravosa en ese sentido como la que sí tuvo Argentina, pero sin embargo República Dominicana también ha sufrido ese fenómeno de las crisis que tienen que ver con el excesivo endeudamiento. Ahora hay que restringirse en cuanto al endeudamiento, pero por la vía de generar menos déficit públicos y privados, gastar menos, tener más ahorro. Pero también, doctor, importante es que el dinero que se tome prestado sea para la producción, no para el consumo. Sin duda. O sea, endeudarse es grave, ya es un riesgo. Ahora, endeudarse para consumir, como se ha dado la situación, es muy grave. Mire, doctor Cavallo, el presidente dominicano, Leonel Fernández, tiene una campaña mundial llamando a los líderes mundiales para que se frene la especulación de los commodities, de esto de las energías, los alimentos y estas cosas. Va a hablar en la Asamblea General de la ONU. Me gustaría, después de la pausa, que usted nos hable de esa propuesta del presidente Leonel Fernández, que ha recibido todo el apoyo del mundo. Todos los grandes líderes del mundo le han apoyado y lo van a acompañar el martes en esta comparecencia del presidente Leonel Fernández. Después de la pausa, con su permiso, y continuamos conversando con el doctor Domingo Cavallo, que está en el Boulevard de la Semana. Minutos finales de esta entrevista con el doctor Domingo Cavallo. Propuesta de Leonel Fernández a los líderes del mundo. Una cruzada, el presidente Fernández llama a una cruzada contra la especulación en el precio de los alimentos, los combustibles. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué viabilidad le ve usted a esa propuesta del presidente Fernández? Bueno, yo creo que tiene una muy buena intención y es frenar los mecanismos especulativos que ciertamente influyen en el aumento de los precios de las commodities. Yo creo que para que eso se concrete en algo operativo, la tienen que vincular a esta discusión que el ministro Manteiga de Brasil ha llamado la guerra de monedas. Porque en mi interpretación, el aumento del precio de las commodities y toda la especulación que hay en los mercados de commodities tiene que ver con los excesos de liquidez que aparecen en el mundo como consecuencia de las políticas monetarias muy expansivas de los Estados Unidos y que luego obligan a políticas monetarias expansivas del resto de los países del mundo. Cuando hay mucha liquidez, esa liquidez busca papeles en los cuales invertirse. Como los papeles de los bonos de las naciones rinden muy poco, y como hay mucha incertidumbre como para invertir en acciones, ese dinero se canaliza hacia las commodities. ¿Por qué? Porque por otro lado, el mundo predice que el precio de las commodities tendencialmente va a ser en aumento por la incorporación de miles de millones de habitantes de China, de India, Brasil, que ya no es tan pobre. Brasil y Rusia, etcétera, a más altos niveles de consumo y por ende de demanda de todo tipo de commodities. Entonces, esa liquidez excedente es la que se transforma en apuesta a que el precio de las commodities va a subir incluso más de lo que las tendencias de largo plazo indican. Por eso yo creo que esta propuesta del presidente Leonel Fernández sería muy buena que se complemente con la discusión que seguramente va a haber en el grupo de los 20 alrededor de la denominada guerra de monedas, ¿no? Y eso va a parecer como una crítica a la política excesivamente expansiva del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que está bien que se apunte a esa crítica, porque va a obligar a los Estados Unidos a que
en el diseño de sus políticas tenga en cuenta no solo el efecto sobre la economía norteamericana, sino el efecto que tienen sus políticas sobre la economía global, dado que el dólar es prácticamente la moneda del mundo. Entonces, yo creo que es muy bueno que se lleve adelante esa discusión. Por cierto, ¿tiene previsto tomarse un cafecito con el presidente Fernández, el doctor Cavallo? Bueno, no sé si lo podré ver, yo le he hecho saber a través del ministro de Economía que estoy aquí, Sí. pero yo estoy por unas pocas horas, no sé, pero Sí. yo me siento muy amigo del presidente Leonel Fernández, hemos compartido, por ejemplo, conferencias con él, Sí. lo he visto hace un año en una reunión del Foro Iberoamérica, precisamente aquí en República Dominicana, y estoy seguro que su propuesta está muy bien pensada y por eso está recibiendo Todo el apoyo adhesiones del mundo. y yo lo que puedo hacer es simplemente sugerir esta conexión Claro. con la discusión sobre la guerra de monedas, que yo creo que es uno de los mecanismos que está alimentando este proceso especulativo, ¿no? ¿Usted comparte el optimismo del foro de Davos que señala a América Latina como la zona en mejor posición para relevar a Asia como la economía más dinámica del mundo? ¿O se le fue la mano a los camaradas de Davos? Yo creo que eso es cierto de los países de América del Sur muy ricos en recursos naturales. Porque... que ahí va el suyo, por supuesto. Sí, pero Y Brasil. por eso, pero siempre y cuando aprovechemos bien esta oportunidad que el mundo nos ofrece, ¿no? Pero yo creo que hay países de América Latina, República Dominicana entre ellos, que precisamente por no ser un gran productor de commodities y más bien depender de la importación de commodities, estas circunstancias internacionales no la van a favorecer en principio. Eso no significa que no tengan posibilidades de progreso. Yo creo que sí tienen posibilidades de progreso, pero va a haber que poner mucho más énfasis en aumentar la eficiencia y ganar competitividad en los rubros de servicios y en las actividades que estos países pueden desarrollar y ofrecer al mundo. Incluso va a ser necesario cambiar el enfoque de los mercados a los cuales se apunta. Por ejemplo, yo creo que América del Sur va a ser un mercado muy importante en el futuro para República Dominicana, en temas como el turismo y en general los servicios. Lo está haciendo ya, hay porque, un aumento porque anual. yo creo que América del Sur va a ser muy beneficiada por las circunstancias internacionales futuras. Pero yo creo que en general América Central, incluso México, van a sufrir las consecuencias de un probable estancamiento de la economía norteamericana y de la economía europea, ¿no? Y por otro lado está el tema de la oferta también asiática, que compite con muchos rubros, como los textiles, por ejemplo, que en el pasado fueron importantes factores de desarrollo aquí en América Central, ¿no? Finalmente, doctor Cavallo, ¿hacia dónde va el capitalismo en este momento? ¿Volveremos a un capitalismo menos salvaje como aquel que denunció el Papa Juan Pablo II, el entonces Papa? ¿Volverá el capitalismo a un capitalismo de producción y no de consumo? ¿Cómo usted ve la marcha del sistema capitalista en los próximos años? Yo creo que estos excesos en materia de especulación e intermediación financiera que han llevado a esta crisis se van a limitar o se van a tratar de revertir. Para eso se está trabajando en mejores regulaciones, no solo a nivel de cada nación, sino incluso a nivel global para la actividad financiera y para el funcionamiento de los mercados de capitales. Ahora, yo creo que si uno mira Asia y si mira América del Sur y partes de África, no puede llegar a la conclusión de que el capitalismo está fracasando, porque en realidad el éxito de China, por ejemplo,
tiene que ver con su apertura al capitalismo y a los mercados y la utilización creciente de mecanismos de mercado. Podemos ¿no? decir que se está transformando para sobrevivir. Claro. Y lo que pasa es que el capitalismo de las naciones avanzadas se transformó en un capitalismo con excesivo rol de la intermediación financiera y con mercados de capitales que pretendieron adquirir una dimensión exagerada. Eso terminó en una crisis, como siempre terminan estos procesos así de endeudamiento exagerado, porque cuando uno habla de intermediación financiera o habla de mercados de capitales que crecen mucho, significa que crecen las deudas y crecen los activos financieros. Pero si después los deudores no pueden hacer frente a las deudas, claro, se desvalorizan los activos financieros y eso es cuando la gente toma conciencia de que se está en una crisis y cuando entran, se ponen al borde de la quiebra los bancos mismos. Bueno, esa financiarización, diríamos así, del capitalismo en las naciones avanzadas, esa va a tener que revertirse. Pero en las naciones emergentes cada vez va a haber más integración a la economía global por vía de los mercados, va a haber más desarrollo de los mercados de capitales, pero como mercados locales o para el financiamiento, esperemos, de buenos proyectos de inversión y para la producción, no para la especulación o el consumo excesivo, ¿no? Finalmente, doctor Cavallo, ya para terminar, una pregunta personal. Usted fue un ministro súper exitoso, 91-96, y de repente con todo el prestigio de su lado, el reconocimiento argentino, tenía un olorcito a presidente, el doctor Cavallo, lo llaman para que vuelva al ministerio. Cualquier político, politicucho, hubiese actuado de una manera bien egoísta, diciendo yo me quedo tranquilito en mi casa, dejo que de la Rúa y la María Santísima se hundan y luego vengo yo a salvar la nación. ¿Por qué usted accedió a volver al ministerio si tenía todo políticamente de su lado, en términos personales? Bueno, porque realmente la crisis por la que estaba atravesando Argentina era una crisis muy grave, y yo había enfrentado con éxito una crisis parecida que se había dado en el año 95 cuando devaluó México y se produjo lo que se llamó el efecto tequila. Como Argentina fue vista por los mercados como el país que podía también devaluar como había devaluado México, nosotros soportamos una fuga de capitales muy grande y yo tuve la capacidad y la suerte de poder manejar bien esa crisis de la que salimos muy rápidamente y exitosamente. Yo creí que podía hacer lo mismo en el año 2001, pero lamentablemente Argentina en el año 2001 no solo había acumulado problemas internos derivados de que las provincias se habían endeudado excesivamente con los bancos argentinos y ahora no podían, en ese momento ya no podían afrontar el pago de sus deudas y eso precipitó una crisis financiera, sino que Argentina recibió shocks externos muy fuertes, la devaluación del real, la depreciación en aquel entonces del euro, los muy bajos precios de las commodities, una situación opuesta a la actual, y la combinación de esos fenómenos llevó a que pasáramos a ser muy dependientes en ese momento del apoyo que nos diera el Fondo Monetario Internacional. Y para mala suerte adicional de Argentina, después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se desentendió de todos los otros problemas. El Fondo Monetario cometió para mí el error de desenchufarnos, es decir, de no darnos los desembolsos que estaban previstos, y eso provocó una corrida contra los bancos y eso provocó la caída del gobierno de la Rúa. Ahora, ¿quiénes empujaron al gobierno de la Rúa y a mí me empujaron a mí a renunciar al ministerio? Los que querían licuar los pasivos. Es decir, había mucha gente que estaba endeudada, incluidas los gobernadores, las provincias, y estaban endeudadas obviamente en dólares porque prácticamente nuestra economía estaba dolarizada. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, transformemos todas esas deudas de dólares a pesos y luego provoquemos una tremenda devaluación.
Entonces, claro, los endeudados en dólares dejaron de deber, porque se les licuaron todos sus pasivos. Pero eso fue a costa de los ahorristas, que también perdieron todos sus activos, y sobre todo fue a costa del trabajador, que vio reducido su salario real, de los jubilados, que vieron perder totalmente el poder adquisitivo, y a costa de la reintroducción de la inflación. En ese año 2002 hubo 40% de inflación como consecuencia de la gran devaluación. El que tomó el gobierno en ese momento, el gobernador Duhalde, que había sido uno de los principales responsables del endeudamiento de su provincia con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como buen político que es, trató de echarle la culpa a todos sus antecesores, a Menem, a De la Rúa y sobre todo a Cavallo, que había sido el inspirador de la política en toda la década de los 90, de lo que estaba pasando. Pero en realidad lo que pasó en el año 2002 fue responsabilidad de la mala solución que Duhalde pensó para la crisis financiera que teníamos, ¿no? Usted cerró ya su vida política. Usted está y va a seguir en la academia. Sí, yo estoy en la academia. Bueno, ¿algún tipo de aspiración? ¿Aquí en confianza? No, yo no tengo aspiraciones, pero si en algún momento yo viera que hay espacio para que yo vuelva a la política, lo voy a hacer, pero ya tengo 65 años. Eso es un muchacho, aquí teníamos un presidente a los 93 tirado a la calle por el poder. Usted es un niño en política. Pero yo por el momento no veo ninguna posibilidad de volver a la política, porque obviamente hubo una campaña muy fuerte para hacerme a mí el pato de la boda, o el patito pavo feo, decimos por aquí. Claro, pero yo en realidad no me arrepiento de haber entrado al gobierno de la Rúa, porque si la actitud de los dirigentes políticos de la época hubiera sido ayudar al gobierno de la Rúa a enfrentar ordenadamente esa crisis, en lugar de provocar la caída del gobierno para después hacer un desmanejo total y una desorganización total de la economía y de la sociedad argentina como la que se hizo en el año 2002, yo creo que el resultado hubiera sido otro. Yo soy muy crítico de la dirigencia política que empujó a la caída del gobierno de la Rúa, incluido el propio Partido Radical. Lamentablemente el expresidente Alfonsín, que fue un gran demócrata y que todos los argentinos lo reconocemos como tal, pero en ese momento, como su década, que era la década de los 80, había terminado muy mal en hiperinflación, yo creo que él quería ver que la década de los 90 también terminara así, aun cuando estaba en manos del propio Partido Radical el gobierno, ¿no? Y dentro del Partido Radical le quitaron apoyo a De la Rúa. Y por supuesto el Partido Peronista siempre está preparado para tomar el poder si es que el Partido Radical lo cede, ¿no? Doctor y yo Cavallo, caí en la volteada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. A ustedes les decimos que todo lo que se ha hablado aquí y mucho más lo pueden presenciar en una conferencia magistral que tiene el doctor Cavallo. Esto va a ser mañana 16 en el Hotel Embajador desde las 9 de la mañana. Es algo que organiza la Cámara de Comercio Dominico Brasileña, a quien agradecemos mucho pues todas las facilidades que nos ha dado para poder entrevistar al doctor Cavallo en la persona del doctor Domingo Santana. Pero ya ustedes saben que mañana, contexto económico externo que enfrentará República Dominicana en el futuro inmediato. Es un poco lo que hemos hablado aquí, pero en mucha tranquilidad, 3 horas, mucho café Santo Domingo, una picadera. Es decir, que todavía se pueden escribir, hay la posibilidad. Un teléfono de contacto. 809-594-0042, porque me parece intelectualmente delicioso y económicamente interesante uno poder estar 3 horas escuchando a este profesor de economía. Mis respetos y gracias por este regalo de permitir al pueblo dominicano escuchar sus palabras con su sabiduría y su experiencia. Terminamos aquí, no hay tiempo para más. Mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y habrá un bulevar para contarlos y sobre todo para comentarlos. Sean felices.